Vale. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. En nombre de Penguin Random House y su sello Grijalvo, quiero agradecer su presencia esta noche especial, de verdad. Agradecer, como siempre, la infinita hospitalidad de la Feria de Guadalajara. Agradecer a nuestro presentador de lujo, Julio Astillero. Gracias, un aplauso. Que nos acompaña pues a este estreno de los hijos a este nuevo estreno de los hijos del neoliberalismo. Y agradecer desde luego, yo estoy aquí como si no se moviera esto. Agradecer desde luego a la autora Ana Lilia Pérez por permitirnos una vez más embarcarnos en una gran aventura editorial. Agradecer su fortaleza, su determinación y sobre todo su compromiso. Yo estoy convencido de que lo que Ana Lilia hace es un periodismo comprometido socialmente, con una gran voluntad de hacer que se rindan cuentas, de escrutar al poder. Y eso es precisamente lo que hace acá en Los hijos del neoliberalismo, con un nivel de análisis especialmente puntilloso. Creo que es un libro realmente urgente que necesitamos leer ya para contestarnos esa vieja y difícil pregunta que es ¿qué hacer? ¿Qué hacer pues con lo que ha dejado un modelo económico pues que se asumió hace ya casi 40 años? Y bueno, Ana Lilia va haciendo ese rompecabezas para entender pues qué es todo lo que nos trajo a este presente. Y nada, no me extiendo más, de verdad, muchas gracias por su presencia, gracias de nuevo Julio y gracias Ana Lilia, los dejo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por estar aquí. Es muy reconfortante tener la presencia de todos ustedes porque estamos en presencia de uno de esos esfuerzos periodísticos que creo yo que son palabras mayores. Ana Lilia Pérez es una periodista puntillosa, cuidadosa, precisa, de investigación. No es solo la retórica, no es solo la opinión, y vaya que yo soy periodista sobre todo de opinión, pero lo importante es en los libros que nos ha ofrecido Ana Lilia, ese rigor de la investigación, el decir, el sustentar, el comprobar, el tener los puntos de referencia para ir entendiendo muchos de los problemas graves de nuestro país. Me parece a mí que en momentos como los que vivimos hoy en México es fundamental el que reivindiquemos el ejercicio del periodismo que tiene que ser crítico, que tiene que ser comprometido con decir la verdad, con no quedarse anclado en posturas parciales o favoritismos o pretensiones facciosas. El periodismo hoy, más que nunca, debe analizar para que los procesos de lucha social en los que estamos participando el país entero puedan tener una continuidad sana, para que pueda haber también la revisión de los claroscuros, de los altibajos, de los procesos en los cuales hemos participado. Este libro de Ana Lilia Pérez entra, me parece a mí, que en uno de los puntos fundamentales para ir valorando cómo vamos, qué se necesita hacer más y dónde estamos también atorados. Los hijos del neoliberalismo es el compendio, el resumen de lo que durante décadas han sido esas fórmulas de saqueo de los tecnócratas, de los llamados neoliberales, que constituyeron una clase que se encaramó en las instituciones, en el poder público, en gerencias, en direcciones generales, en subsecretarías, en secretarías de Estado, y que conformaron un poder mafioso de tal daño hacia nuestro país que, sin embargo, a veces lo vemos, si lo comparamos con el delincuente
de cinturón piteado y de apariencia muy popular o folclórica, y disculpen que use ese término, pero a veces solo enfocamos nuestra crítica al crimen organizado, a la gente que se roba, al viene porque nos roba el espacio público, pero no entramos al análisis de lo que estructuralmente ha provocado el momento en el cual estamos en nuestro país. Lo que lo ha provocado, entre otras cosas, es el saqueo de un país tan rico como es México, pero que durante largo tiempo ha tenido esa circunstancia del saqueo salvaje. En alguna parte del libro, Ana Lilia dice desvalijar, porque efectivamente han desvalijado a México. Le han retirado su riqueza, la capacidad de sobrevivir de manera generosa con sus habitantes, y nos han condenado además a ser un país de cínicos en el cual con frecuencia vemos a los delincuentes de cuello blanco, a quienes nos saquearon con el Fobaproa, a quienes nos siguen saqueando con una serie de circunstancias tecnócratas de administración, de mil cosas, de fideicomisos, de manejos oscuros del dinero público, los especialistas de cuello blanco, de corbata, con educación muchas veces privilegiada, pero que sin embargo han sido los responsables de lo que hoy vivimos, de la tragedia. Hoy vivimos en tales situaciones en nuestro país, con un crimen desbordado, con una inseguridad pública, y vaya que lo digo aquí en Jalisco y en Guadalajara, donde pues esta mañana en Tapalpa hubo, como en otros lugares, un lugar turístico de tradición, y hubo persecución y balaceras y mil cosas que forman parte ya del escenario tradicional de nuestro país. Pero todo ello tiene también como trasfondo el hecho del saqueo que se ha realizado, de los neoliberales que estuvieron encaramados explícitamente en el pasado, pero que muchos de ellos siguen adelante, incrustados en los mismos niveles de manejo administrativo, de manejo burocrático. Y seguimos pagando la deuda, seguimos pagando el Fobaproa, seguimos pagando pillerías, muchas, algunas de las cuales ha documentado muy bien Ana Lilia en el terreno de lo que es el Segalmex. Segalmex, que ustedes saben, yo cuando se nombró a Ignacio Ovalle como titular de ese órgano, me escribí y me pregunté, ¿por qué reciclar a un personaje del pasado que tuvo sus glorias políticas en el echeverrismo, con Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976, que luego fue director de CONASUPO y tuvo como subdirector a Raúl Salinas de Gortari, y no vio, no supo, no entendió lo que pasaba del saqueo y de la ratería que había, y luego se le nombra titular de un órgano, Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, que es la reproducción de CONASUPO y sus similares, pero que se arma con el mismo personaje al cual el presidente de la República termina diciendo, lo engañaron. Los priistas que se involucraron y que entraron abajo, lo engañaron, abusaron de su buena fe. Pero si era Ignacio Ovalle, era el mismo que ya se sabía. Pero no es el único tema que creo que tenemos que revisar críticamente. Ya me extendí, ya me eché un rollo muy largo, Ana Lilia, para darte la bienvenida, para congratularme, y seguramente quienes están aquí, de que estés de nuevo cabalgando en el terreno del periodismo de investigación que tanto necesita de trabajos como los tuyos. Muchas gracias, Ana Lilia. Gracias. No sé si está encendido, Sí, ya. ¿no? Sí. Ya. Yo no tengo un dominio del micrófono como mi querido Julio. Buenas noches a todas, a todos. A Julio, uno de los periodistas a quien yo más respeto y admiro, que también ha hecho durante muchos años un periodismo muy serio, un periodismo muy puntual. Él habla del periodismo de opinión, que también debe estar argumentado, y Julio es de quienes de manera cabal llevan adelante este género del periodismo. Me siento muy contenta de este reencuentro con las audiencias. Hace 6 años que publiqué mi libro Pemex RIP, Vida y Asesinato de la Principal Empresa Mexicana, y lo presentamos en esta feria, y también Julio me hizo el honor de acompañarme en esa presentación. Así que ahora vengo a
compartir con ustedes esta nueva publicación que ha sido para mí, en lo personal también, una manera de librar muchas batallas. Bueno, aquí seguimos haciendo lo que sabemos hacer, a lo que nos hemos dedicado, que es periodismo donde se comprueba el dato. Yo soy una obsesiva de la comprobación de la información. No hablo de un caso, sino tengo el documento que prueba lo que digo de ese caso. En este libro ustedes pueden encontrar desde aquellos recibos que los expresidentes cobraban a manera de pensión, que se están revelando por primera vez cuál era el monto real, aquellas nóminas de lo que conocemos con un término genérico de la burocracia dorada, catorcenas donde se les depositaba más de $500,000 por catorcena, para un país que históricamente ha vivido con una buena parte de su población en pobreza extrema. Quisiera recuperar con ustedes una anécdota que me tocó cuando hacía algunos reportajes sobre las zonas de mayor pobreza en este país. Era, si mal no recuerdo, el gobierno de Felipe Calderón. Están las fechas puntualizadas en el libro porque documentaba cómo se estaba desde entonces subrogando el sistema de salud pública. Y me tocó ir a las comunidades que oficialmente se encuentran en las de pobreza extrema. Cuando hablamos de pobreza extrema, hablamos de gente que no tiene ni lo necesario para comer. Y me tocó hablar con una señora que tenía un bulto de este tamaño en su cuerpo y tenía un cáncer muy avanzado. Oficialmente había un hospital y eran de esos hospitales que se anunciaban con bombo y platillo, sin personal, sin medicamento, y la señora me decía que no les daba nada y entonces ¿qué se estaba tomando? Y era un jarabe para la tos. Esa era la condición real de este país y esa era la condición de la que muchos periodistas callaron y era la condición de que algunos periodistas sí hablamos. Ese tipo de historias que nadie me contó porque yo las vi, son uno de los motivadores para mí para sacar una investigación de esta naturaleza. Porque si nuestro país es una de las economías más importantes a nivel mundial, tenemos históricamente población en pobreza, ahora se dice pobreza moderada, pobreza extrema. Y bueno, ¿dónde está el origen de esa disparidad? Precisamente este modelo del neoliberalismo que comenzó a aplicarse en los años 80 en el gobierno de Miguel de la Madrid, se decía como una manera también que iría acompañado de la llamada renovación moral, que no fue tal porque en su momento esa fue la campaña a la presidencia más costosa en la historia del país, pero además, por una parte, había un discurso de ir, decían, adelgazando al Estado, que era muy obeso, en esos términos se planteaba, y que había que quitarle esas obesidades y lastres, y que para eso tenían que privatizar las empresas públicas. Y en esos años México tenía más de 1,000 empresas, empresas que eran altamente lucrativas, y que se fueron desarticulando, se fueron desmantelando, se fueron desvalijando y entregándoselas a la gente cercana al poder, a los amigos del presidente en turno, a empresas que se creaban también de esos amigos de los funcionarios en turno, y eso dio pie también a un modelo de contratación y subcontratación de todo lo que se pudiera. Así como Milei en Argentina hoy dice que va a privatizar todo lo que se pueda, pues en nuestro país se fue aplicando. Fueron privatizaciones, extinciones, fusiones, después subrogaciones, después subcontrataciones. Y en ese modelo de subcontratación, yo recuerdo en este libro un caso que me resulta y que a todos nos resultará criminal y doloroso.
el de las guarderías subrogadas. Una historia que debemos tener presente siempre, porque el que se llegara a esa tragedia que tuvo consecuencias que siguen doliendo a las víctimas y a esta sociedad, fue precisamente por esa aplicación de modelo de subcontratación que no busca otra intención más que generar ganancias para quienes son beneficiados de esos modelos de subcontrataciones. Y en esos modelos también se creó no solo la burocracia dorada, donde sí se decía hay obesidades y lastres en el Estado, pero mientras, desde la Presidencia de la República, secretarios de Estado, directores de institutos, de lo que fuera, se iban haciendo unas nóminas enormes y se iban sumando privilegio tras privilegio tras privilegio, comenzando por los expresidentes de la República. Por eso habría que poner esos recibos. ¿Cuántos se embolsaban? ¿De qué personal disponían? Decían, para su servicio personal civil y militar. ¿Cuánto nos costaba ese modelo de administración? ¿Qué pasaba con la famosa partida secreta? Pero también este modelo de desarticulación o de saqueo de los recursos públicos dio pie a otras medidas que hasta ahora nos siguen costando, que son parte de una historia que las nuevas generaciones no conocieron, pero que a las nuevas generaciones también les toca pagar. Y es el caso Fobaproa. Y en este libro yo defino ese episodio como la bacanal de la plutocracia, porque es verdad que quienes ocupaban cargos de poder operaban solo para los ricos, tomaban decisiones en función de los ricos. Y si esos ricos tenían problemas económicos, pues habría que convertir sus deudas en deudas públicas. Y eso ocurrió con el Fobaproa. En este libro se puntualiza cuánto se ha pagado. Es una deuda que se ha pagado ya casi 2 veces, la deuda original, y que seguiremos pagando y que nuestras futuras generaciones seguirán pagando, porque no se puede dar una fecha precisa de cuándo se terminará de pagar. Y ya se va a entender, si es que deciden leer este libro, espero que sí, entenderán cómo se maneja este sistema de deudas que se va volviendo algo estratosférico, pero que además se volvió algo estratosférico por los malos manejos del gobierno del señor Zedillo, que ahora mismo viaja por foros internacionales para decir cómo se debía administrar este país, pero no dice que él dejó esa deuda tan lesiva y que además también privatizó empresas con las cuales después se emplearía. En este libro también se plantea esa modalidad de los funcionarios públicos, iba a decir de los contratistas, pero es que es lo mismo, porque gente que detenta cargos puestos en el poder y después hace el mecanismo de la puerta giratoria y se emplea con la empresa a la que favoreció cuando era funcionario público, o crea su propia empresa para venderle servicios o bienes al Estado. Y a veces esos bienes y servicios nunca existieron. Y se trató de una empresa fantasma, una empresa fachada o una empresa facturera. Y resulta que se asoció también con grupos del crimen organizado. Ese fue el origen del huachicol. En este libro se revela también cómo se desmantelaron las plataformas petroleras en el Golfo de Campeche. Que en el Golfo de México, corrijo, en la sonda de Campeche, que era como desvalijar un vehículo. Entraban lanchas con personal fuertemente armado y a desvalijar la plataforma, que son equipos muy, muy, muy costosos. En este libro se cuantifica lo que implicó cada uno de esos robos. Y todo eso viene de informes internos, oficiales, que se iban registrando de hoy desvalijaron la plataforma tal y también la tal y también tal y también tal y al otro día y al otro día y al otro día. Y eso fue todos los días. En este libro también se revela esa etapa de Genaro García Luna, el mismo que está ahora en Estados Unidos reconocidos sus cargos con cárteles de la droga, pero que después de ser uno de los peores servidores públicos con un impacto que ya todos conocemos, también se hizo contratista de gobierno. ¿Por qué no? Aquí están sus facturas. Aquí está lo que se le pagaba
Y aquí está el qué funcionarios lo protegían también, por qué se le protegía. Son muchísimos casos los que están aquí y, bueno, es un libro que plantea el que la ciudadanía debe tener a su alcance información veraz, verificada, de la manera en la cual se han administrado los recursos públicos en este país. ¿Por qué seguimos siendo un país que por una parte tiene fortunas que se colocan entre las principales a nivel mundial y por otra parte tenemos una buena parte de la población todavía con problemas muy fuertes en materia económica, los problemas de inseguridad también que provienen de muchos de esos mecanismos corruptores que se originan en estos modelos también de detentación del poder? Y podría enumerarles muchos casos acá. Es la invitación para que ustedes puedan ver esta información. Ahora tenemos la maravilla de la tecnología que permite incluir códigos QR para que puedan tener acceso a videos, a más documentación. Y bueno, yo sintetizaría el qué significa este libro como una radiografía del saqueo, del desmantelamiento, del robo de los principales recursos públicos, desafortunadamente por su clase política, por la clase política que nos ha gobernado en distintos momentos en este país. Gracias. Yo aprovecho que estamos entre periodistas para preguntarle a Ana Lilia Pérez. Ana Lilia, ¿cuál fue el momento y el punto que te llevó a concebir la realización de este libro? 1, y 2, ¿qué otra etapa, otro caso pudiste haber incorporado y a lo mejor no tuviste todavía la investigación profunda para plantearlo? ¿Qué caso? Bueno, yo me he desempeñado como reportera por muchos años, están las investigaciones de mis libros, pero también está todo eso que fui publicando, digamos en tiempo real, cuando estaba ocurriendo, por ejemplo, el desmantelamiento de la industria eléctrica por parte de Felipe Calderón al margen de la Constitución, cómo se estaba debilitando a la compañía, la Comisión Federal de Electricidad, cuál era la intención real de extinguir luz y fuerza del centro, porque durante ese gobierno yo publiqué, revelé la operación de esos famosos permisos de autoabasto. De hecho, por ahí todavía están mis reportajes en la red donde ya se decía, bueno, ya lo decía yo, mediante permisos de autoabasto se está privatizando el sector eléctrico. Es decir, era al margen de la Constitución. Para quienes ahora dicen que la Constitución no se puede tocar, bueno, la tocaron de muchas maneras, ¿eh? También los políticos suelen tener memoria muy selectiva. Por eso es una de las razones de este libro. Hay un caso que fue muy complicado de revisar y que quise haber ofrecido más información, que era sobre los manejos del Estado Mayor Presidencial. Cuando se transfiere, el Estado Mayor Presidencial operó de manera discrecional y con muchas irregularidades. Por ejemplo, hacían tranzas, disculpen la expresión, tenían partidas presupuestales para el combustible, para los uniformes, para los vehículos. Entonces, de una partida presupuestal asignada así estipulada, la inflaban tremendamente y gastaban un montón de recursos. Metían gente que supuestamente trabajaba en Los Pinos, en el Estado Mayor, pero que no trabajaban como tal, o sea, había aviadores. Metían también, se robaban parte del dinero que iba para el combustible de los vehículos o lo que se destinaba para la flota aérea que utilizaban también, incluido en aquel famoso avión presidencial. Cuando se da la transferencia del Estado Mayor hacia las Fuerzas Armadas, mucha de esa información
o se perdió o no se quiere dar mayor información de manejos de ciertas partidas presupuestales en las cuales yo estaba revisando los números, porque soy muy obsesiva del número también, y ver la comprobación y ver cómo una partida presupuestal era tal y la duplicaron o la triplicaron. Aquí hago un paréntesis, por ejemplo, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en Los Pinos, había un momento de crisis de las muchas que hemos tenido en el país, y oficialmente el secretario de Hacienda decía que se iban a apretar el cinturón. Y entonces, aparentemente, se asignaron ciertos recursos para la oficina de la presidencia en Los Pinos, para los gastos de aquella mansión y despacho presidencial. Pero después se iban ampliando partidas presupuestales y se las ampliaron de tal manera que esa estadía de Enrique Peña Nieto y su familia en Los Pinos se convirtió en la presidencia más costosa en la historia de México. También se precisan esos números. Creo que cuando uno trata de revisar el manejo que han dado los militares en varios sectores, yo ya lo había hecho para mi libro Verdugos, es donde encuentra uno mayores obstáculos. Por eso también en este libro se plantea como un tema que merece mayor discusión estas atribuciones tan amplias que se le han dado a las Fuerzas Armadas precisamente para administrar empresas del Estado, porque desde mi punto de vista se requieren más mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, pero real. Quienes hemos reporteado en distintos periodos de gobierno sabemos que siempre hay obstáculos para transparentar la información, y las puede haber en un sector, en otro sector, en otro sector. Pero las Fuerzas Armadas tradicionalmente siempre nos han puesto obstáculos de toda índole. Yo solo recuerdo lo que pasó con mi libro El Cártel Negro, donde precisamente al estar investigando la participación de militares que se encargaban de la seguridad de Pemex y después descubrir sus vínculos con grupos de huachicoleros, ahí encontré de los principales obstáculos para llevar adelante la investigación, y de ahí surgieron amenazas y de ahí surgió una situación donde había mucha incomodidad por parte de los militares para que sacara adelante esa investigación, que se cuenta en parte de ese libro. Eso sería el tema militar. Sí, yo en particular he leído con mucho cuidado la investigación periodística, pero también algunos relatos que me parece que le dan una consistencia especial a todo lo que nos muestra y demuestra Ana Lilia. Particularmente en este tema haces una referencia, se llama Beneficiarios de Canonjías, y hablas pues de esas cosas del mundo del espectáculo y de la frivolidad y del mundo suavecito y cotorrón y alivianado, donde Jorge Van Rankin, apodado El Burro, y otro llamado Roberto Palazuelos, el Diamante Negro o Diamantito Negro, platican tranquilamente de todo lo que hacían con la propiedad pública, con el dinero público, con lo que tenían. Palazuelos cuenta tranquilamente y dice: miércoles en Los Pinos, ya se había ido don Miguel, que siempre se iba a su casa en Cuautla. Nos dejaban de miércoles a domingo en Los Pinos. Había una secretaria abajo que era Lupita, y entonces decíamos: ¿qué vamos a hacer, chanfle? Chanfle era el más chico, Gerardo. Bueno, pues a ver, pinche Drila, chécate qué casa hay libre, háblale a Lupita. Entonces yo le hablaba a Lupita. Lupita, ¿qué casa hay libre de todas las casas de Fonatur en la República? Ay, Roberto, otra vez ya se van a ir el fin de semana. Es que la última vez en Iztapa hicieron un desmadrote. Y yo le decía: bueno, ¿cuál está? Y decía: bueno, está la de Iztapa, Acapulco, Dice: a veces era el 03, a veces el 04, el TP, el transporte presidencial, el avión. Y entonces arreglábamos todo y decíamos: bueno, ok, la de Cancún. Y decía: bueno, pero ya no le vayas a cambiar porque yo voy a mandar a la avanzada, mijito.
y se iba toda la avanzada. Llegaba un avión del ejército con todos los militares, montaban todo el rollo, ya llegábamos, y ahí el desmadre. Y luego, ¿sabes cuál era el cotorreo? Llegábamos del Daddy, que era ya en Cancún. Llegábamos a cotorrear por teléfono a las infantas de España o a Carolina de Mónaco. Les hablábamos allá a cotorrear. Y eran muy buenos tiempos. El Estado Mayor nos decía, lo único que está prohibido es que tengan un pomo sobre la mesa. Tiene que ser puro copeo. Las estampas del saqueo, del robo y además de los mismos descarados que hoy quieren volver al poder. Muchos de ellos de la familia de la Madrid, muchos de ellos de todos estos personajes del peñismo, acompañantes en viajes aéreos, disfrutadores de las mieles del presupuesto, ejercido así impunemente al desmadre, al cotorreo, a donde nos vamos. Un ejemplo frívolo, pero es un ejemplo de la gran rapiña de ese bacanal de la corrupción. Este caso que Julio nos lee un fragmento que además yo retomo de una conversación que estos dos personajes tuvieron para un programa. Está el código QR donde pueden ustedes ver ese programa y era algo tan naturalizado el que se usara al Estado Mayor de Servidumbre para cuidar a los hijos ebrios de los presidentes en turno. Y el que se hicieran esas fiestas y el que se hiciera todo ese gasto, ese derroche grosero de recursos públicos, porque de lo que hablan estos personajes es el cómo usaban los recursos públicos. En este caso, los hijos de Miguel de la Madrid, el mismo que decía que iba a llevar la renovación moral a todo el país. Y en efecto, son personajes que ahora mismo pretenden ocupar cargos públicos. Y precisamente el plantear esta información de cómo se naturalizó ese derroche da explicaciones del tipo de administraciones, de la frivolidad, del gasto del recurso público, que por ejemplo yo había expuesto también cómo en el comedor ejecutivo de Pemex se compraban de los vinos más costosos del mundo y cómo viajaban los ejecutivos de Pemex como ejecutivos de una, pues no, de ninguna petrolera. Yo tuve oportunidad de hablar con muchos ejecutivos de distintas petroleras en distintos momentos y de verdad les sorprendía cómo gastaban recursos públicos los de la empresa del Estado. Ese es el tipo de administraciones que hemos tenido y sí, sin dejar de ver las responsabilidades que tenemos de casos pendientes, sí, como el asunto Segalmex, que es un caso en el cual, en la revisión que yo hice de las auditorías, bueno, se repitieron muchos de los mecanismos de desvíos que venían de otros casos también que resultaron emblemáticos de malos manejos, pero que no debían repetirse. Es decir, había una promesa también de que ese tipo de asuntos ya no se repetirían. Por eso a mí me resulta también un caso hasta doloroso y un caso que todavía está pendiente saber el daño patrimonial y el impacto que tuvieron esos malos manejos de un sector que debía tener nuevamente a la población más desprotegida de este país. Ana Lilia, y luego otra parte en el Infonavit. Ya saben ustedes lo difícil que es conseguir una casa, pagar créditos y demás, y los directores ganando un promedio de 690,000 pesos catorcenales. Al mes. Catorcenales. Y una caja chica donde el último director del gobierno de Peña Nieto, están acá las nóminas, las pueden ver ustedes catorcena por catorcena. En algunos casos era muy variable, algo importante, o sea, llegaron a tener más del $500,000, pero era variable. No hay una explicación de por qué se les hacían esos depósitos. Pero, por ejemplo, se tenía una caja chica que en la última etapa eran 20,000 pesos en efectivo diario. Se sacaban 1,000, se rellenaban 1,000. Se sacaban 5,000, se rellenaban 5,000.
¿Y para qué se usaba esa caja chica? Bueno, si al director se le ensuciaba su corbatita, habría que comprarle otra, o si se le manchaba su traje, habría que comprarle otro traje. Y porque además hacían uso de aeronaves que se contrataban pues con cierto saldo y que se iba usando ese saldo y se prometía discrecionalidad en quienes viajaban ahí, las camionetas blindadas, esos mismos servidores públicos, entre comillas, que tendrían que garantizar que se hiciera efectivo el derecho de los trabajadores a una vivienda digna. Y ya sabemos lo trágico que ha resultado ese modelo de viviendas de interés social, donde ni siquiera se proveía de servicios básicos para quienes sí contraían una deuda pagadera a décadas. Sí, ese asunto de los bonos aéreos es impresionante. Tenían como una especie de tarjeta de crédito, decir, usted tiene tantas horas disponibles al año para que las gaste como quiera. Usted llega al aeropuerto, a su avión privado, ¿y cuánto va a volar? ¿4 horas? Ah, pues le quitamos 4 horas y así le vamos descontando y usted va pagando porque tiene una disponibilidad de crédito. Pero, pues al mismo tiempo, esa respetabilidad de los tecnócratas, ¿no? Los hombres que salvan al país, que manejan, y luego salen en las conferencias de prensa, de acuerdo con los parámetros de la integración articulada de los números de bla, 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 vamos bien porque la macroeconomía y porque así por el estilo. Y bueno, Ana Lilia, yo ya no sé a veces qué decir, hijos del neoliberalismo, a veces escuchamos discursos que digo, hijos de su tal... ¿Cómo se dice? A ver, díganos. Tal vez habríamos de cambiarle el título, sí, ¿verdad? Sí. Se aceptan sugerencias. Sí. Sí, siguiente, por unanimidad. Bueno, estamos ya en la parte final, yo creo. Algunas 3 preguntas que podamos hacer. Señor, adelante. Gracias. Analia, yo leí con mucho interés tu libro, ese de Pemex-RIP y el cártel negro. Ahí nos diste una idea del desvalejamiento de la CFE y de Pemex. Ya pasaron, como lo dijiste al principio, 6 años de ese libro. Hoy, ¿nos podrías dar tu opinión de ese desvalejamiento que se dio en esas 2 empresas tan importantes? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo ves ese punto? Bueno, en este libro hay una parte de la que me ocupo en particular, que es el de las plataformas petroleras, de cómo se iban desvalijando, porque son equipos muy costosos, pero porque en el último periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando había un militar al frente de la seguridad de Pemex, que ahora está prófugo, y bueno, no sabemos si va a haber una investigación seria contra él, ya que a nuestro fiscal se le caen todos los casos, ¿verdad? O no sé si todavía tenemos fiscal o no. Pero en ese último periodo de gobierno se desvalijaron plataformas todos los días. En este libro puede usted encontrar la precisión. Hay un mapa para que ustedes vean dónde se ubica esa plataforma y cuándo fueron desvalijadas y de dónde sale esa información. Siempre yo preciso de dónde es la información que estoy planteando acá. En esos tiempos ya Pemex era la petrolera más endeudada del mundo. La deuda no es de ahorita. En esos tiempos ya se tenía como esa petrolera muy endeudada. Y bueno, hay entre las propuestas de la administración del presidente López Obrador desde sus tiempos de campaña y después en esos compromisos que hizo cuando llega al cargo, él planteaba que ya no se privatizarían las empresas públicas, que se fortalecería Pemex y la CFE. Y en esa ruta se ha caminado. Se han encontrado muchos obstáculos y esos obstáculos también han sido favorecidos por el Poder Judicial con aquellos amparos, por ejemplo, para las empresas beneficiarias del sector eléctrico, que fueron beneficiarias primero del modelo de desmantelamiento de las empresas públicas desde que Felipe Calderón era secretario de Energía. Después como presidente ya sabemos
cuál era su intención final, los beneficios que tuvo y sería más explícito cuando ya de plano dice, pues me voy a trabajar con esta empresa, para la cual trabajó desde que era secretario de Energía. Y vamos, eso no lo digo en este libro nada más, yo lo dije cuando él estaba como secretario de Energía y ahí están mis investigaciones al respecto. Se ha avanzado en esa parte de fortalecer a estas empresas públicas, pero todavía falta mucho. Todavía falta mucho para poder revertir realmente esos mecanismos tan lesivos. Y no se va a poder avanzar mucho si se sigue en este favorecimiento que se hace a esas empresas particulares por parte de quienes les entregan amparos en contra del interés público. Muchas gracias. Bien, de este lado, adelante, nos queda 1, 2 preguntas y tal vez con eso ya cerramos antes de que nos echen de aquí. Adelante, por favor. Para la democracia, la rendición de cuentas es clave. Para la democracia, rendición de cuentas es clave. ¿Qué hacer cuando ningún gobierno quiere rendir cuentas y además te dice que es en nombre de la seguridad nacional? Vaya, vaya. Muy complicado responder porque precisamente esa argucia de la seguridad nacional la han usado los militares desde siempre, desde siempre. Quienes hemos hecho uso también de los mecanismos de transparencia, las herramientas que tenemos, no solo los periodistas, sino herramientas de la sociedad, nos hemos encontrado que el argumento de que es reservado, es de seguridad nacional, lo hacen autoridades civiles y militares. Les voy a plantear el caso Segalmex. Yo intenté tener información para ver el estatus actual de las investigaciones contra el señor Ovalle y hubo una protección total por parte de la Fiscalía y también por parte de la Secretaría de la Función Pública y aquí explico esos casos. Pues a los periodistas nos toca seguir cumpliendo con nuestro deber en cualquier momento y pese a cualquier obstáculo, seguir intentando tener información y hasta donde podamos lograrlo. En este libro ha sido una batalla muy ardua por tener información, pero esa es nuestra tarea y hay que seguirla haciendo. Allá atrás, tal vez para cerrar, sí. Buenas tardes. Felicidades a don Julio y a Ana Lilia. A don Julio, pues por ahí de vez en cuando lo vemos casi del diario, junto con Álvaro Delgado, que son mis admiradores, los admiro mucho. Ana Lilia, pues no había tenido el gusto de conocerte, pero valoro mucho tu trabajo. La pregunta va en este sentido. Ustedes que conocen mucho sobre estos trafiques, lo que ustedes están mencionando de Segalmex y lo que hizo Rosario Robles cuando estuvo también en este mismo organismo, ¿creó algo parecido? ¿De qué forma impactó a la población más pobre, más en pobreza extrema? Muchos de ustedes han recorrido el país y alguien de ustedes conocerá la Sierra Gorda hidalguense, el Valle del Mezquital. Pues hay una pobreza, pero ya se imaginan, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿de qué forma ha impactado estos trafiques a ese sector social? Así en especial me gustaría que ustedes me lo comentaran. Yo agrego un dato muy breve para Adelante. para que Julio nos dé su postura. En el caso de la Cruzada Nacional contra el Hambre, era uno de los programas estelares del gobierno de Enrique Peña Nieto, que se designa a Rosario Robles al frente de estos programas. Y en este libro se precisa cuánto se gastó en esos programas y a la población que atendió, y fue menos del 1%, porque el resto de recursos se malversaron. Y ese es uno de los asuntos pendientes. Y
son asuntos que tienen un mayor grado de lesividad cuando se trata precisamente de atender a la población más vulnerable y no les llegan esos programas, no les llegan esos recursos porque se los han robado. Sí, yo en particular cargo un poco la tinta en el hecho del gran problema que constituye la manera como se va construyendo el poder. Es decir, el caso de Rosario Robles, pues era un caso previsible en función de las maneras como se iba manejando los recursos públicos y el dinero para solucionar asuntos electorales, políticos y de corrupción que se decía para hacer política. Mensajes como el de Enrique Peña Nieto diciendo no te preocupes Rosario, que era una virtual carta blanca de impunidad y de decir nada va a suceder. En el caso de Segalmex, que sé que luego en estos momentos electorales molesta a veces que uno exponga estos datos, pero tampoco es posible que veamos simplemente que a Ignacio Ovalle, en lugar de colocarlo para investigarlo a fondo sobre el asunto, se le haya cambiado protectoramente a un instituto de asuntos municipales de la Secretaría de Gobernación, del cual no tenemos ni idea de qué haga, ni qué es lo que realmente esté aportando en beneficio del país, pero sin embargo, ahí está, protegido, como protegida estuvo en su momento la propia Rosario Robles. Y Rosario Robles que finalmente hoy, jurídicamente, no tiene responsabilidad ni culpa, porque además ni siquiera se le enderezaron acusaciones judiciales para el monstruoso volumen de los recursos públicos saqueados, sino solamente la omisión de no haber sido eficaz en vigilar que ciertos programas se cumplían o no se cumplían. O sea, un asunto realmente menor. Así lo hubieran terminado castigando de eso, pues ahí lo tenemos. Y ahí está Emilio Lozoya, también otro ejemplo que dice uno, bueno, ¿qué sucede con Emilio Lozoya? Tanto tiempo, tanta relatoría que se ha dado de que si se le va a quitar una mansión, que ya se dijo que no, que si va a estar en libertad condicionada, en fin, muchos casos que simple y sencillamente nos muestran que la construcción del poder sigue siendo muy deficiente y casos como estos lo demuestran. En fin, pues creo que nos queda la hora de agradecer a Ana Lilia tu gran trabajo. Ana Lilia. Grande Ana Lilia. Gracias a todos por este reencuentro. Y gracias a nuestro compañero Juan Manuel Ramírez que está transmitiendo en vivo en Astillero Informa. Ah, qué bien. Que aquí se ha aventado todo este rollo. Decirles también que tenemos una firma de libros en el stand de Penguin. Por allá estará Ana Lilia firmando ejemplares. Gracias.